El talón de hierro. Hoy hablaremos de cómo las ciudades se han convertido en el espacio vital de la mayor parte de la humanidad y al mismo tiempo en un campo de batalla cotidiano. Para ello, retomaremos la obra del gran geógrafo marxista David Harvey, las problemáticas del urbanismo y la desigualdad social. Y para ello tenemos una invitada de lujo. Con nosotros, la profesora de Geografía, María Marta Bernabeu. Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás? Gracias, Lautaro. Muy bien, gracias por la invitación. Un honor compartir este espacio con gente que admiro y que han sido mis profesores, mis formadores también. Bueno, nosotros estamos agradecidos con tu aporte en esta entrevista. Contanos un poco cómo llegó a tu vida la pasión por estudiar la geografía, cómo llegaste a encontrarte con estos autores críticos, cómo fue tu relación con el estudio de las ciudades y el urbanismo. Bueno, la historia es larga. Primero la pasión llegó por mis papás, sobre todo mi mamá, que es profesora de geografía. Y yo nací en San Julián, entonces hasta los 5 o 6 años viajábamos mucho y me inculcaron el amor por viajar, por conocer. Y de la mano de mi mamá, que me explicaba y nos contaba de las montañas, de las mareas, de las vegetaciones, los relieves, hizo que se despertara el interés en eso. Siempre cuando se entiende el porqué de las cosas que estás viendo, se vuelve más interesante. Por eso está bueno viajar con geógrafo. Y a partir de ahí me empezó a interesar la geografía. Y en el secundario, a partir de más la geografía física, digamos. Y en el secundario participé en los modelos de Naciones Unidas y ahí empecé a ver conceptos como imperialismo, desigualdades, conflictos geopolíticos, y ahí me empezó a interesar más la escala mundial, la pobreza, la desigualdad entre países, que hizo que me terminara decidiendo por estudiar geografía. Pero a estos autores no los conocí hasta cuarto año, cuando otro invitado de este ciclo, Marcelo Giró, en su cátedra, leí uno de los textos de Harvey. Y cuando yo soy profesora, cuando volví a estudiar la licenciatura, ahí conocí una agrupación de geografía en movimiento, y ellos, era un grupo de lectura, surge como un grupo de lectura que leían a otros autores que no nos daban en la facultad, y ahí conocí a Harvey, Lefebvre, otros geógrafos con miradas más críticas, y conocí la geografía crítica, y dentro de eso me interesé por lo urbano a partir de que me mudo a una zona rural con mi familia en los últimos años de la facultad y veía que crecían mucho los barrios privados. Y digo, ¿qué onda esto? Y me empezó a interesar como la especulación, los procesos urbanos y el avance sobre tierras rurales, y ahí empecé en grupos de investigación. Después tuve una beca de CONICET, hice el doctorado en estudios urbanos, y ahí terminó como de cerrar el interés por la geografía crítica y lo urbano en particular. Y desde esos aportes que fuiste encontrando en tu carrera, ¿cómo crees que llega Harvey, digamos? ¿Qué aporta Harvey a el estudio de una problemática tan específica como es el tema de las ciudades y el urbanismo? Bueno, un poco el Marce ya contó este proceso de que Harvey era un geógrafo cuantitativo en los 60. Es más, nosotros leemos. Yo, muchos años después de que Marcelo, leí también ese texto de Harvey porque era muy buen geógrafo cuantitativo también. Pero en los 70, a partir de todo lo que pasa en el 68 y que él se muda a Baltimore, en Estados Unidos, empieza a interesarse por buscar otras respuestas a las problemáticas urbanas. Él en particular trabaja en el 73, escribe Urbanismo y Desigualdad Social, y ahí plantea el problema de los guetos, que sería la segregación o la exclusión para nosotros. Y él dice que como que se suele escindir, como decir, bueno, el geógrafo cuantitativo y el geógrafo crítico, pero él dice que deberían estar unidos y que las dos aportan para analizar la ciudad. Y que lo que lo ayudó a
a encontrarse con esas perspectivas más críticas fue un estudio empírico que él hizo sobre Baltimore y cómo el mercado inmobiliario no resolvía el acceso a la vivienda de todas las personas. En particular, a él le interesaban los sectores de las personas negras, que en general eran excluidos. Entonces él ahí cuenta que lee a Marx y le resulta loco cómo la primera parte del Capital, porque todavía no leía el Capital completo, respondía muy bien a esa respuesta, esto del valor de uso y el valor de cambio, y cuenta que en una convención donde lo invitan y él explica un poco esto, dice que le dijeron, qué buena respuesta, qué buena forma de explicar el proceso, dice, y eran inmobiliarios, gente de la política, dice, obviamente no les dije que lo había sacado del Capital, pero como que respondía muy bien y explicaba muy bien lo que estaba pasando. Y en ese libro está bueno porque como que se va viendo el mismo proceso que va haciendo Harvey a medida que lo va escribiendo, porque tiene una primera parte de planteos más liberales, que tiene que ver con esto de como un libre mercado urbano y una mano invisible del mercado urbano que hay un planteo de que se puede lograr en este sistema una redistribución óptima de los usos del suelo, los usos urbanos. Él, a partir de los análisis de esos planteos, dice, bueno, no, es imposible llegar a una redistribución justa, de que todos accedan a la vivienda, lo que pasaba con los negros en Baltimore, si no se cuestiona la base de esa desigualdad. Entonces él dice, para que no existan los guetos hay que eliminar las causas de que existan esos guetos. Entonces ahí hace una segunda parte del libro dedicada a los planteos socialistas, donde toma estos planteos de Marx, del valor de uso, valor de cambio, y más al final, en las conclusiones, toma Lefebvre, que Lefebvre está en París hablando de temáticas urbanas, pero él no lo lee hasta el final del libro. Entonces no es un planteo que se tome en el libro, pero al final dice, bueno, me acabo de topar con Lefebvre, que está haciendo un planteo sobre la ciudad, y un poco retoma y le discute, porque bueno, ahí hay un debate sobre si es el circuito primario de acumulación de capital en la plusvalía, donde es la explotación del capital trabajo, o el circuito secundario, que es parecido al planteo que hace Lefebvre de la inversión en espacio construido, en este caso la ciudad, donde está el principal lugar de acumulación de capital. Entonces eso también va a tener que ver con quién va a ser el sujeto revolucionario o de transformación desde la perspectiva de cada uno. Pero bueno, el aporte es ese, como tratar de entender desde el marxismo la producción del espacio, urbano en particular. Ahora, en estos textos que él analiza, bueno, el Capital propiamente dicho, Marx está analizando el surgimiento, digamos, la primera etapa del capitalismo. Cuando vos tenés que abocarte a tu tarea, estudiar las problemáticas actuales de las ciudades, del ordenamiento territorial, del urbanismo, probablemente te encontrés con cambios muy importantes, ¿no?, que tienen el capitalismo actual. ¿Cómo se puede relacionar ese pensamiento originario, si se quiere, de Marx con las transformaciones que ha tenido en la actualidad el capitalismo desde el punto de vista de su realización o su realidad concreta en las ciudades? Y lo que dice Harvey es que en realidad es un proceso que viene desde el origen mismo del urbanismo, pero que se acentúa cada vez más, y que es lo que le da la importancia a la ciudad, al urbano, en los planteos de Harvey, que es que el capital, para reproducirse, necesita expandirse, y en ese expandirse y también en esa sobreacumulación que se genera y que genera un excedente, ese excedente se tiene que ubicar en algún espacio, y lo que él dice es que ese espacio es la ciudad. Entonces que el excedente
es el origen del urbanismo. Entonces, que no puede existir por fuera de una economía de mercado la urbanización, porque la urbanización, la ciudad, es consecuencia de ese excedente. Y lo que dice es que en las últimas etapas del capitalismo, esa urbanización se ha acelerado y ese proceso es cada vez más importante, que es un poco lo que plantea también Lefebvre, es decir, bueno, ese segundo circuito, que es el de inversión en el espacio construido, se vuelve cada vez más importante, por eso el debate si es el primero o el segundo el principal espacio de acumulación. Y esto tiene que ver con que esa inversión en espacio construido no es para satisfacer las necesidades de la población, no es que vamos a darle vivienda a todos y que todos podamos vivir en una ciudad con todos los servicios, sino que siempre es en función del capital, de esa reproducción del capital, para solucionar las crisis de sobreacumulación capitalista, no para satisfacer las necesidades de la población. Eso va a tener diferentes dinámicas urbanas que los autores después, hay diferentes autores que van a ir analizando, los desalojos, la gentrificación, la segregación, la fragmentación, que son todas dinámicas que se pueden estudiar por separado, pero en definitiva vienen de esa base que es que la ciudad se construye para satisfacer o solucionar las crisis del capitalismo y no para satisfacer las necesidades de la población. Eso se relaciona un poco con el planteo de Harvey sobre que el espacio urbano no sería neutral, sino un espacio urbano creado, digamos. ¿Qué implica por ahí esa definición y qué antagonismos sociales van a engendrarse en ese tipo de desarrollo urbano? Sí, eso es un planteo básico desde las teorías más críticas urbanas que tienen que ver con que, y desde lo geográfico sobre todo, porque la base del aporte de Harvey es tratar de aportar una dimensión espacial al marxismo. Y en ese sentido retoma a Lefebvre, que habla de la producción del espacio, que básicamente el espacio en general se ve como la base sobre la que se producen los procesos. Y lo que van a decir ellos es que es un producto, pero a su vez un proceso de producción. No es solamente el lugar a donde se van a dar las luchas, sino también es el lugar en el que se acumula y por el que se van a dar las luchas. Se habla como de analizar no los conflictos en la ciudad, sino los conflictos por la ciudad, o por el derecho a la ciudad, por ejemplo. Y la idea de que no es neutral tiene que ver también con que Marx y Engels decían que el espacio, que el capital se reproducía a su imagen y semejanza, entonces esto de que se invierte, se produce la ciudad a imagen y semejanza o al servicio del capital. Y como antagonismo, el principal antagonismo tiene que ver con esto, que es un poco lo que estaba diciendo, que es la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, que lo que hace Harvey es decir, bueno, esto que lo veía para una mercancía Marx, si la ciudad se vuelve una mercancía, la vivienda se vuelve una mercancía, entonces es cómo queremos que se construyan las ciudades. Si centrándonos en el valor de cambio, que sería el valor mercantil, el uso para la especulación, o si queremos que se centre en el valor de uso, que es en las necesidades de la población, en el bienestar de la población, en la calidad de vida, en beneficio de las mayorías, digamos. ¿Podrías contarnos un poco más esta idea que planteas del derecho a la ciudad? ¿A qué se refieren con el derecho a la ciudad? Y de alguna forma, ¿qué implicancias políticas le ves hoy en torno a esos conflictos por la urbanización, por el derecho a la vivienda, por el reclamo, lo que hemos visto a lo mejor a veces en forma dramática, ¿no? Se me viene, cuando hablabas recordaba el desalojo de Guernica, ¿no? Cuando se discutía si era más importante un barrio o una cancha de golf, pero estaba pensando decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre a lo mejor esa idea
básica que uno puede imaginarse, que es decir, yo quiero tener una casa y necesito el derecho a tener un lugar donde vivir, con este concepto más amplio de derecho a la ciudad. Sí, yo pensaba también en el mismo ejemplo cuando pensaba en qué momentos he visto ponerse en juego esto. El derecho a la ciudad, Harvey dice que, si bien también viene de Lefebvre, todas las discusiones de lo urbano son en relación a Lefebvre, o por lo menos estos dos libros. Este concepto está más desarrollado en Ciudades Rebeldes, que es un poco más actual, ya no es de los 70, es principio de los 2000. Y él va a decir que el derecho a la ciudad no es el derecho a la vivienda o al suelo o a la ciudad como la conocemos. Es el derecho a transformar la ciudad, a transformar lo urbano en el sentido del lugar a donde se invierte el plusvalor del excedente. Entonces, también pone esto en contradicción, no la vivienda con la cancha de golf, pero sí dice que en el mundo actual se prioriza más la propiedad, el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la ciudad o a la vivienda incluso. El hecho de que hayan personas que no tienen casas mientras hay casas vacías pone en evidencia esto. Es más importante el derecho a la propiedad privada de los especuladores que el derecho a tener un techo de las personas. Y entonces como incluso más amplio que el derecho a la vivienda. Y más amplio que el derecho a vivir en la ciudad, es el derecho a transformar esa ciudad. Y también como a no pensar, que son los planteos que él dice como más liberales, de todas estas problemáticas que decía recién, de la segregación, de la desigualdad, son inevitables. El pensar que la ciudad se produce es pensar que también se puede transformar. Y esto tiene que ver con los planteos de cuál es el circuito, porque dice, si la explotación o si la clase obrera no solamente se explota o se le extrae plusvalor en la fábrica, sino que también se la desposee de la vivienda, de los servicios, entonces ahí también en la ciudad y junto a otros sectores se tienen que unir para pelear por el derecho a la ciudad, que sería el derecho a controlar democráticamente, dice Harvey, la urbanización, que sería básicamente controlar no solamente la producción, que es a lo que apunta desde un marxismo más clásico, sino también el producto de ese excedente. Bueno, no sé si te termino de entender, pero sería básicamente el derecho a la ciudad, sería el derecho a controlar ese plusvalor que se observa en la ciudad específicamente. Estaba pensando, mientras contabas, que hay distintos tipos de urbanizaciones, ¿no? Nosotros nos toca vivir en una ciudad particular, donde claramente tenés la problemática urbana propiamente dicha, pero está muy vinculado al tipo de relación con el entorno, con la naturaleza, por ejemplo, el acceso al agua, que también está muy cerca, inevitablemente. No sé si pasa en todos lados, pero en algunas ciudades como las nuestras se da. Y quería aprovechar también que vos sos coautora de un libro publicado muy recientemente, voy a mostrar lo que se llama Extractivismo en la Argentina, saqueos, resistencias y estrategias en disputa, para pedirte un esfuerzo adicional de cómo se relaciona, ¿no? O sea, cómo podemos relacionar las problemáticas a lo mejor que venía planteando Harvey en relación a la desposesión que planteabas, con otro tipo de desposesiones más directas que tiene que ver con los recursos naturales o el agua. ¿Qué implica para la gente de las ciudades, propiamente dicho, encontrarse con este tipo de conflictos que a lo mejor ya no son simplemente con la empresa proveedora del servicio, de, por ejemplo, la red de agua, de cloaca, sino también cuando tenés tan cerca un conflicto por estos recursos con empresas extractivistas como la minería, etcétera, ¿no? Bueno, ahí yo lo relacionaría con dos cosas.
Por un lado, el concepto que ya se ha trabajado acá de acumulación por desposesión, porque en esto de plantear esa segunda forma de acumulación del capital, Harvey incluye no solamente lo urbano, si bien dice que lo urbano es de la forma más importante de desposesión actual, o dentro de esta acumulación por desposesión, existen otras muy variadas. Él nombra, no sé, la propiedad intelectual, bueno, y dentro de eso, o las acumulaciones de la desposesión de los sectores de los pueblos originarios, y en eso entran los extractivismos, que es de lo que trata el libro, que hablamos del extractivismo, de los extractivismos en general, y trabajamos algunos en particular en nuestro capítulo de la megaminería. Y por un lado, eso, que es una forma de desposesión que está imbrincada, porque no es que se separa una cosa de la otra, sino que hay una acumulación, sigue siendo importante la acumulación por desposesión a través de la acumulación de capital a través de la plusvalía en la fábrica, pero estos otros también cobran cada vez más importancia y además son parte de cadenas globales de valor. Entonces, para entender que a esos que desposeen en un sector es para beneficio de otros sectores, de empresas transnacionales, que son las que se benefician con los minerales que se extraen acá en Mendoza. Por un lado eso, que son parte de las mismas dinámicas de acumulación, y mientras desposeen a unos de sus viviendas, desposeen también de los recursos naturales, de los bienes comunes que les decimos nosotros, de los servicios de agua, que también se van privatizando, los servicios públicos. Y en eso tiene que ver con lo que decía recién, de buscar, que es la otra parte por la que lo relaciono, la unión de todas esas luchas. Esto de unir la clase obrera, o de decir que no solamente la clase obrera industrial es la que puede transformar, sino que tiene que hacerlo en conjunto con estos otros desposeídos, las personas negras, las mujeres, los movimientos ambientales. Harvey habla de los movimientos sociales urbanos, y en la unión de todas esas fuerzas es donde se puede buscar transformar. Yo pensando en qué resistencias urbanas encontraba o pensaba, se me ocurría Guernica. También pensaba en los barrios del oeste, que en general en el verano, cuando hay escasez de agua, son los más afectados. Bueno, un tema que yo trabajo en particular es el diferente acceso al agua que hay según los tipos de urbanización, como en las urbanizaciones cerradas tienen jardines inmensos, verdes, regados, piletas y mucho consumo de agua, mientras que hay otros sectores, otros barrios a los que directamente se corta y no tienen agua. Y bueno, volviendo a esto de las resistencias, pensaba, digo, bueno, acá no hay movimientos sociales urbanos en sí, o que se unan específicamente para demandas más urbanas, pero sí pensaba que tal vez el movimiento de la 77-22 puede ser un ejemplo de esta unión entre diferentes sectores, y cómo, por ejemplo, en ese caso fue muy importante la juventud, que fue la vanguardia que enfrentó la represión ese día que todos nos acordamos que salió la motorizada a tirar tiros por el centro. O por ejemplo el sector de trabajadores del SUTE, que estaba el SUTE recuperado en ese momento y puso a disposición la infraestructura y la organización para hacer una especie de multisectorial, que fue la que se organizó. Entonces, por ahí es un ejemplo no urbano, pero sí de cómo la unión de esas fuerzas pueden lograr transformaciones, pequeñas rebeliones. Harvey decía un poco que la Comuna de París ponía el ejemplo de que para él podía llegar a ser un ejemplo de esto de reivindicación del derecho a la ciudad, porque decía que según su perspectiva, si
eran los mismos trabajadores luchando por su producción, pero también por lo que se genera con el excedente de esa producción. Entonces queriéndose apropiar no solamente de los medios de producción, sino también de la ciudad, que es producto de lo que ellos mismos producen. Entonces como que, bueno, una parte dice, bueno, ¿dónde está nuestra comuna de París? Bueno, te referías a la lucha por la 7722. Para quienes no son mendocinos, es recordarles que es un conflicto que se presentó en diciembre del 2019 por esta ley que lo que hace es defender el acceso al agua potable, ¿no? de nuestros ríos, básicamente la protección de nuestros ríos de las sustancias tóxicas que emite la minería contaminante. Eso quería aclararlo para quienes nos ven fuera de nuestros pequeños confines. Sí quería preguntarte ¿cómo crees que todos estos debates pueden aportarle o inspirar a las jóvenes, los jóvenes que empiezan a estudiar geografía como vos? ¿Crees que se puede desarrollar un nuevo movimiento de geografía crítica? ¿Crees que hay insumos en el marxismo, en estos autores o en otros quizás que quieras aportarnos sobre la necesidad de poder alimentar esas armas de la crítica, si se quiere, para pensar esos conflictos? Porque los conflictos los vivimos cotidianamente, pero quizás es más difícil relacionarlos con estas herramientas teóricas que vos nos estás contando. ¿Crees que hay una posibilidad, una oportunidad en los próximos años de avanzar también en ese terreno? Uy, qué pregunta. Yo creo que sí, yo soy una optimista y la verdad que tengo estudiantes que son muy curiosos, que preguntan, que quieren cambiar las injusticias que ven. Entonces creo que yo creo que sí, que el futuro está en la juventud, y creo que así como le pasó a Harvey, que un poco lo dice en el libro, de que él llegó al marxismo un poco porque fue el único que le cerró, que dijo, esto medio con lo que le pasó a la gente de Baltimore, le pasó a él, decir, esto sí me explica, esto sí me da herramientas para entender y sobre todo, y para mí lo más importante, transformar la realidad, porque eso creo que es lo que hay que lograr, que no solamente tener buenas explicaciones, sino que esas explicaciones nos sirvan para transformar la realidad que nos rodea. Entender también, me parece que es importante que esas injusticias, esas cosas que vemos que nos enojan, que nos parecen que no debería ser así, entender que así como se producen se pueden transformar. Entonces, desnaturalizar, volver a sorprendernos de esas injusticias y buscar qué alternativas hay para poder mejorarlo. Y yo creo que los aportes pueden ir por el lado de poner en evidencia esos mecanismos de despojo que a veces están medio velados, porque en lo urbano suele haber mucha inversión en renovación y cosas que se ven estéticamente lindas, pero que hay un proceso detrás que implicó un desalojo, una desposesión de otros sectores. También hay una selección de en qué lugares de la ciudad se invierte y en qué lugares no, para quién se invierte, la videovigilancia, bueno, acá tenemos el código contravencional que excluye a ciertos sectores más informales de la cultura en función de el capital y la persona que viene a invertir con los dólares, el turismo o sectores de alto poder adquisitivo. Y con respecto a qué se puede aportar también, o qué se puede llegar a hacer, creo que en cuanto a las políticas públicas, pensar siempre en este antagonismo, si lo que se está priorizando es el valor de uso, la vivienda como un derecho, o el valor de cambio. ¿A quiénes se está beneficiando con cada política? ¿A qué sector de la ciudad? También desde una perspectiva más espacial. Pero básicamente, como concluye Harvey cuando va a hacer sus estudios de los liberales, dice, bueno, si no se plantea cuáles son las causas y no se busca transformar las causas que llevan a esta injusticia, entonces no tiene razón de ser. Por eso él dice que tiene que ser anticapitalista, la lucha tiene que ir de la mano
por el derecho a la ciudad y por cambiar este sistema. ¿Cómo se relacionan estos debates teóricos por ahí que ha tenido la geografía y que nos ha venido contando con el abordaje de problemáticas urbanas concretas que se presentan en distintas ciudades de Argentina, América Latina? ¿Cómo pensás que estas herramientas teóricas se empiezan a poner en juego ya como alternativas para ver el abordaje de esas problemáticas? Bueno, te cuento algunas temáticas en las que he investigado o que he trabajado. Por ejemplo, yo mientras leía a Harvey pensaba en Mendoza tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial, que eso implicó la realización de los planes el provincial y municipales de ordenamiento. Y los planteos más liberales me hacían acordar a los planteos que hay desde este punto de vista de pensar que con un ordenamiento, un mapa que diga dónde pueden estar ciertos usos, dónde pueden estar otros usos, eso ayudaría a ordenar el territorio, que en realidad no es que esté desordenado, está ordenado, pero en función del mercado inmobiliario, que en casi todas las ciudades del mundo es un mercado libre inmobiliario. Pero en definitiva, porque ¿qué pasa? Después esos planes no suelen cumplirse, se avanzan con excepciones, o se avanza y después se termina legitimando o no, pero los procesos de la urbanización sigue avanzando. Y desde estos planteos puede explicarse porque no se está viendo, como decíamos recién, las causas de ese desorden o ordenamiento pensado en el mercado y no en las necesidades de la población, de vivienda, ambientales, porque en el caso de Mendoza tiene que ver también hacia dónde crece la ciudad, hacia el piedemonte, que genera vulnerabilidad, hacia el periurbano, que avanza sobre tierras agrícolas. Entonces, por ejemplo, la temática del ordenamiento territorial, de cómo planificar la ciudad, se puede abordar desde una perspectiva más técnica, de creer que con eso se puede solucionar, pero desde planteos críticos, el planteo sería, bueno, no, si no estamos cuestionando la causa que llevó a esa forma de distribución de los usos del suelo, ese avance de la urbanización, es más difícil que se pueda revertir. Hay otras temáticas también donde hay como diferentes perspectivas que abordan desde lo liberal o de esta forma de que el mercado se regula solo, o desde planteos más desde el mercado del suelo, las causas estructurales, digamos, de los procesos, como por ejemplo la gentrificación, que básicamente en síntesis el concepto de gentrificación, que si bien está muy cuestionado si usar o no la palabra, es verdad que es un concepto que se lo ha apropiado muchos movimientos sociales urbanos o poblaciones afectadas por ese proceso, y tal vez desde lo académico se cuestiona su utilidad o no, pero la verdad es que se usa y vemos grafitis que hablan de gentrificación, sobre todo en ciudades europeas, por ejemplo, que es en los centros urbanos, centros históricos muchas veces, que se van abandonando con el tiempo en esto de que las clases más altas se van a la periferia, a barrios privados o a los suburbios en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces se empiezan a abandonar esos centros, se desvalorizan, y con el tiempo hay sectores que se empiezan a interesar por esos lugares que estaban desvalorizados. Y se renuevan, que por ahí mucho meme de que se me gentrificó el barrio, que es que aparecen, no sé, un patio cervecero, una barbería, un café de especialidad, bueno, todas esas cuestiones que supongo que la gente entiende a qué nos referimos, o la palermización, que se puede hablar acá en Argentina. Hay como dos perspectivas. Hay una perspectiva que se centra más en que eso puede tener que ver con los cambios culturales y que hay una
población más bohemia o de sectores de jóvenes profesionales que quieren como vivir en una zona como más interesante porque tiene una historia, es una zona de la ciudad que tiene una historia, son edificios muy lindos, suelen ser edificios con una linda arquitectura, no como los más actuales que son más caja de zapato. Entonces se renuevan esos lugares y van a vivir ese lugar. El proceso de gentrificación finaliza cuando se excluye, se desaloja o se desplaza esos sectores que vivían antes ahí, que pagaban rentas bajas o que eran dueños pero se ven presionados a vender, y vienen estos sectores más altos. Básicamente es el desplazamiento de sectores populares por sectores de clase media, media alta. Otra perspectiva más crítica de eso dice, no es que de repente la población quiere irse a vivir ahí, no es culpa del que consigue tal vez un lugar lindo y accesible, sino de que hay una especulación inmobiliaria, hay intereses de desarrolladores inmobiliarios que ven una forma de comprar barato porque es una zona desvalorizada y poder vendérsela caro a otro sector. Y eso va a generar el desplazamiento de tanto directo de desalojos. Acá en Mendoza no ha pasado, pero por ejemplo hay zonas en Buenos Aires donde, por ejemplo en La Boca, que se busca desplazar a las personas que ocupan, tal vez de manera informal, una casa, pero también hay un desplazamiento indirecto, que es que cuando van sectores más altos a vivir ahí y también a consumir, que hace que los locales de comida, de venta, de servicios sean más caros, los desplaza indirectamente porque ya el que es dueño de ese lugar dice, che, no le voy a cobrar esto si le puedo cobrar más y que venga otra persona. Entonces hay un desplazamiento directo e indirecto de esa población. Un poco también eso se puede aplicar a diferentes mecanismos de entender cuál es la causa, el estructural o el mecanismo del mercado, que es lo que hace que se genere esta gentrificación o, por ejemplo, algo que sí se da acá en Mendoza es el avance de los barrios privados en la periferia y también tiene que ver por ahí me acuerdo un discurso del gobernador que dijo algo así como que la gente buscaba vivir en barrios privados. Y hay una visión como que hay un interés desde la demanda, desde las personas que quieren vivir en barrios privados. Pero si vos preguntás, en general la gente no quiere vivir encerrada. Es más porque es la mayoría de la oferta que hay disponible es en urbanizaciones cerradas, tal vez las que financian. Entonces, desde estas perspectivas, tiene que ver más con una especulación del suelo. ¿Por qué es lo que más se produce? Y porque es lo que más plata le puedes sacar. Vos invirtiendo en tierras rurales que te venden a precio de finca y la vendés como urbana, que tiene un nombre, eso, un salto de renta, de pasar de cobrar como tierra rural a tierra urbana. Si a eso además lo cerrás y lo vendés como barrio privado, le puedes sacar 4 hasta 10 veces más a un lote o a un loteo. Entonces, tiene que ver con que de repente la población quiere vivir encerrada, que está a favor de la privatización de las calles y los espacios públicos, o si hay un interés previo, una especulación inmobiliaria y una causa económica detrás de esos procesos. Tiene una afectación social, digamos, a nivel de las clases, los sectores populares, las clases trabajadoras que van siendo desplazadas. ¿También crees que hay un impacto desigual en relación al género? ¿Ves una problemática específica de la mujer, de las infancias y la situación de la ciudad y las problemáticas urbanas? Sí, también. Al análisis desde la clase y las desigualdades más estructurales también hay autoras, sobre todo, que analizan lo urbano desde el género y se habla también de urbanismo feminista, que tiene que ver con cómo el espacio, en esto de que el espacio es producido y no es neutro, cómo el espacio tiene un género y está pensado, y la ciudad está pensada para el varón blanco heterosexual en edad de trabajar, y cómo todo lo que no es ese sector, que son las mujeres, los niños, los adultos mayores,
quedan por fuera o relegados de la ciudad. Sobre todo eso se puede ver en los espacios públicos, en el transporte. Los horarios del transporte están pensados para el horario laboral, no para el horario de cuidado, que suele, desde el género se suele analizar la diferencia entre los movimientos de los hombres y las mujeres, que los hombres suelen moverse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, mientras que la mujer, además del trabajo a la casa, que también trabajan, pero también se hacen cargo de las tareas de cuidado, entonces ir de la casa al hospital, de la casa a la escuela, de la escuela a su trabajo, de la escuela a las compras, y esos movimientos multinodales no está preparada la ciudad para eso. O en los espacios públicos, ciertos espacios públicos, porque algunos sí, están pensados más para eso, una persona es capacitista también, no está pensado para las personas con discapacidad o para los niños, a veces son lugares muy inseguros porque está muy cerca de la calle. Hay plazas que hoy se piensan ya desde este punto de vista y ahora se usan los pisos esos de goma para que no se lastimen o están más protegidas las partes donde juegan los niños. Pero obviamente eso, como decía recién, siempre son inversiones o cosas que se hacen en el centro de la ciudad, que es lo que se ve, que es lo que le llega al turista, a los sectores de clase alta. Pero después, si nos vamos a los barrios de la periferia, bueno, la gente sabrá, en las plazas están los juegos rotos, con esos materiales que te quemás en la plena siesta. Siempre eso, las inversiones están destinadas a unas partes de la ciudad y otras quedan por fuera. Y además dentro de esos sectores se piensa más en la ciudad para la producción, en esto que decíamos que está pensada para la producción. No solamente no está pensada para las necesidades de la población, no está pensada para la reproducción de la vida de las personas. También decía que se dejan de lado o no se piensa, no se planifica la ciudad en función de los adultos mayores, pensando en que, por ejemplo, haya lugares a donde sentarse, porque caminan más lento o tienen una movilidad reducida. Bueno, todas estas cuestiones que hacen que la ciudad sea más cómoda, más habitable para ciertos sectores y menos habitable, menos agradable para otros. Queremos recomendarles nuevamente el libro del cual Marta es coautora, Extractivismo en Argentina. Lo pueden conseguir en diferentes librerías, un libro de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, que también tienen un regalo para vos, un presente en agradecimiento por esta charla, que es una de reciente publicación, una obra de la colección de León Trotsky con sus textos biográficos de Lenin. Ajá. Esta es nuestra forma de agradecerte. Muchísimas gracias. Venido a ayudarnos. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.